métricas. Yes. De rango R. De rango R. Ya habíamos definido el rango en las clases anteriores. Entonces lo que dice es, entonces, existe una base ordenada. Existe una base ordenada. Esta es una R. Yes. Rodrigo está grabando, ¿sí? Rodrigo Allende, tú estás grabando. Tú eres el encargado Sí, de grabar. Profe, pero Pero- se ve mal. ¿What? Se ve mal. ¿Se ve mal la pizarra? Sí, el internet. En la internet, ya, no es el celular, entonces tú dices que es la internet. Ya, voy a tratar de escribir la letra más grande, ¿ya? Lo que pasa es que se ve como pixelado todo. Incluso hasta usted se ve pixelado un poco. ¿No será un problema del teléfono? Porque puedo cambiar de teléfono, ¿ya? Profe, Dígame. la página del apunte 2 y 3, ¿cuál es? Ah, ¿Cuál es la página del apunte? no, estoy con el Hoffman y Kunze todavía. Ya, después vamos a volver a los apuntes de la página 2 y 3. Ya, pero el problema es la imagen. ¿Se ve mal todavía? Sí, se ve mal. Yo no sé si será la internet o el celular, pero es que este celular no ha dado problemas de imágenes antes. Entonces lo que yo puedo hacer es tratar de cambiar de celular, pero tendría que desconectarme de esta y volver a reconectarme, porque si conecto los dos celulares al unísono va a haber un acoplamiento y va a sonar un pito terrible. Entonces, puedo tratar de cambiar de celular. A ver si tengo suficiente batería en este para hacer las dos clases. 32%, no mucho. No sé qué hacer. Esperamos a ver si cambia el tema de la imagen. Pero, ¿usted en su pantalla ve bien la pizarra? O sea, las letras las ve bien. Yo veo perfecto. Yo veo perfecto la pizarra y me veo perfecto a mí. El único problema es que veo las letras al revés, porque está como un espejo. Eso es todo, pero se ve claramente. ¿Ya? Y entonces no será un problema. ¿Y todos ustedes ven pixelado? Sí, ahí como que se arregló. ¿No será un problema de Sí. internet nomás? No, Porque sí, mira, Profe, parece que se arregló. mira, yes, pero sí, por se si arregló. acaso, yes, pero por si acaso voy a enchufar este teléfono para tenerlo con la batería completa si es que es necesario cambiar teléfono, ¿ya? Ya, mira, entonces para que todo el mundo y Brian tenga claro lo que estoy haciendo. La vez anterior casi terminamos con la sección de formas simétricas del libro de Hoffman y Kunze. Solo me faltan 2 líneas para definir unos números, porque el teorema ya lo demostramos. Entonces lo que voy a hacer es renunciar al teorema y poner, ya la demostración lo hicimos, voy a poner la definición, qué cosa es la asignatura y etcétera, eso, oficial, y ahí se acaba esta sección, y después de eso voy a continuar con el mismo libro de Hoffman y Kunze, pero la sección que falta, que es la última, que es simplemente la sección sobre formas bilineales antisimétricas, que es súper breve, ¿ya? Entonces deberíamos terminar con la materia del curso quizá en esta misma clase o los primeros 15 minutos de la clase de las 6, ¿me entiendes? Hasta las 6:15, como a las 6:15, 6:30, ahí voy a volver a la tablet donde estábamos trabajando sobre los apuntes 2 y 3. ¿Quedó claro? Ok. Ok, entonces existe una base ordenada. Existe una base ordenada que se llamaba beta 1 hasta beta n, ¿ya? De B, una base ordenada de B, tal que la matriz de F en esta base, que le vamos a llamar beta, la matriz de F en esta base va a ser diagonal y va a tener más menos unos en la diagonal. Una cierta cantidad, ¿ya? ¿Y cuántos de ellos van a haber? R, porque aquí puro 0, 0, y aquí abajo van a haber una cantidad de ceros también, ¿ya? Entonces este es un bloque de R por R. ¿Ok? Y en la tablet está escrito así. FB igual IR, y el problema es que no está escrito así realmente en la tablet, porque
R por R es la matriz completa, entonces aquí va a tener, hay una cierta cantidad, creo que la llamé IP, que contiene puros unos, donde están, pongo todos los signos más, todos los que tienen signo más, están aquí. Y los que tienen signo menos, están aquí como menos la identidad. Y aquí viene 0, 0, 0, todas partes, ¿ya? 0, 0, y aquí abajo también hay algunos ceros. ¿Ya? Esta es la forma estándar. Esta es la forma estándar sobre los reales, ¿ya? Ok, ese fue el teorema que vimos, ¿ya? Y ya demostramos este teorema y vimos que no la cantidad de signos positivos y negativos no depende realmente de cuál base elijo, sino que es algo intrínseco de la forma, ¿ya? Y este número P generalmente no nos importa mucho, lo que nos importa es el siguiente número. Primero, lo primero que hay que notar es que el rango es este número P más P, minus, menos P menos R, ¿ya? Bueno, obvio, porque es la cantidad de unos, menos la cantidad de, esta es la cantidad de menos unos, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven que se matan los P's y me da R igual a R. Ok, eso. ¿Y qué otra cosa teníamos que definir? Lo que era la asignatura, que era la dimensión del V más menos la dimensión del V menos. Y eso lo teníamos, también aparece aquí en la tabla, no recuerdo cómo era la fórmula. Lo que único que importa aquí es que el P realmente no lo voy a necesitar, y rara vez voy a mencionar al P. No importa el P, lo que importa es esta diferencia. Entonces, esta es la diferencia, es la cantidad de unos que aparecen en esta forma, menos la cantidad de menos unos. Por ejemplo, entonces, una matriz que sea así, etcétera. Esta tiene signatura 2 menos 1 igual a 1. Ya tiene signatura 1. ¿Ya? Entonces, los términos positivos dominan a los negativos. Por eso la asignatura 1. Cuando existe la misma cantidad de unos y la misma cantidad de menos unos, tiene signatura 0, es decir, tienen tanto peso los positivos como los negativos. Van a haber algunos otros ejemplos donde hay unos pocos, unos positivos y hay un montón de negativos. En ese caso la asignatura va a ser negativa, ¿ya? Esa es simplemente una notación, ¿ya? Y esa es el último pedacito que faltaba de esa sección, de las formas simétricas, ¿ya? Entonces ahora un estudiante me preguntó, profe, si yo tomo una forma F ya en la base canónica que me da una matriz A que es súper complicada y yo la puedo diagonalizar por congruencia. Claro que la puede diagonalizar usando el método de la tablet, de los apuntes 2 y 3, y entonces esto va a ser P transpuesta a P, y esto va a ser la matriz de F, la nueva base, y esta va a ser, en general aquí no van a aparecer. O sea, cuando uno hace la diagonalización por congruencia, no aparecen unos ni menos unos, porque lo que aparece aquí simplemente una cantidad de números, ¿no? A11, A22, etcétera, ARR. Y después puros ceros. Y el R, obviamente que el R es el rango, ¿ya? Entonces, de repente aquí puede ser un 5, 7, menos 40, etcétera. Entonces, uno igual al llegar a este punto ya puede calcular la asignatura, porque va a ser el número de números positivos, número de AIs positivos, ¿ya? Menos el número de AIs negativos, ¿ya? O sea que no es necesario que yo exprese estos números positivos como unos, ni estos negativos como menos uno. Esta no es la forma estándar, esta es la forma diagonal que se obtiene con el proceso de diagonalizar por congruencia, ¿ya? Si uno quiere llegar a la forma estándar, donde aparecen unos y menos unos, uno tiene que hacer un paso adicional, que consiste en ir transformando estos numeritos en unos, y los negativos en menos uno. ¿Cómo hace eso uno? Uno simplemente esta fila la multiplica por el recíproco de la raíz cuadrada de este número, si este es positivo. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque recuerden que todas estas operaciones, cuando uno hace diagonalización por congruencia, van en pares. Uno hace una operación por fila y tiene necesariamente que hacer la misma operación por columna, ¿ya? Entonces, por eso es que usa la raíz cuadrada, porque cuando tú la haces por una fila aparece 1 partido por la raíz cuadrada, y cuando lo tienes que hacer por la columna aparece 1 partido por la raíz cuadrada de nuevo. Entonces va a tener esto, 1 partido por la raíz cuadrada de A1
por 1, este aparece por la operación por fila, y aquí aparece nuevamente por la operación por columna, y cuando tú lo multiplicas te da 1 partido por A1, 1, y cuando se multiplica por este da 1. Y cuando uno hace con los negativos, similarmente, pero hay que tener cuidado nomás no sacar la raíz del número negativo, ¿ya? Entonces, uno también lo hace, multiplica por la fila, la multiplica por 1 partido por la raíz de, si el número es negativo, uno no ocupa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un negativo, uno hace esto. Porque esto sí tiene sentido, ¿ya? Porque este es negativo, entonces esto es positivo, tiene sentido, ¿ya? Y aquí nuevamente cuando lo hace por columna aparece algo similar, ¿ya? Y cuando lo multiplica aparece el cuadrado de esto que me da el 1 partido por A y negativo por el A y me da resultado igual menos 1, será los menos 1. Ya, pero no es necesario llegar a esa forma, a menos que te pidan en una prueba si te dice, oiga, encuentre la forma estándar. Ah, tengo que llegar eso. Ah, o sea, tengo que diagonalizar primero y después hacer estas operaciones, si no el profe me va a contar puntos. Profe, Dígame. no entendí lo de la operación de la raíz negativa. No hemos visto ningún ejemplo, ya lo vamos a ver cuando veamos la tablet, ¿ya? Cuando veamos los apuntes 2 y 3. Porque recuerden que estoy aquí, no voy a hacer ejemplos de este estilo numérico todavía, lo vamos a hacer más tarde, ¿ya? Hay que tener paciencia. Recuerden que estamos aquí en el libro, todavía estamos trabajando con el libro Hoffman y Kunze, que no tiene ningún ejercicio práctico. Por eso que usamos los apuntes 2 y 3, pero eso es más rápido. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, en lo que me resta de la hora, es terminar con la materia del curso, con la última sección, que es la de las formas antisimétricas. Y esa duda que tiene ahí el estudiante sobre esto de multiplicar por las raíces, eso lo vamos a hacer más tarde, ¿ya? Como a las 6:30, así que tiene que tener paciencia. ¿Ah? Ok, ahí terminé las definiciones. Entonces, por fin pasamos a la última sección del curso. Sección 10.3, matrices antisimétricas. O formas. No matrices, formas. Bueno, se corresponden. Entonces aquí voy a poner formas bilineales antisimétricas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se define una forma antisimétrica? Definición. Una F es una forma bilineal. Una F ya se llama o se dice antisimétrica si F de alfa beta es el negativo de F de beta alfa. O sea, cuando tú inviertes los órdenes ahí, cuando inviertes aquí alfa beta con beta alfa, cambia el signo. Ok, entonces, ¿qué importancia tienen estas formas? Porque ya conocimos las simétricas y ahora estamos hablando de la antisimétrica. Bueno, cualquier forma se puede. Entonces, si F es una forma bilineal arbitraria, es arbitraria, entonces, voy a ver, algo falta. Si entonces tengo una forma arbitraria, esta forma arbitraria yo la puedo descomponer como la suma de una forma simétrica más una forma antisimétrica. F de alfa beta menos F de beta alfa dividido por 2. Aquí necesito que el cuerpo, que no sea 0 el 2 en el cuerpo, ya que 1 más 1 nunca sea 0 en el cuerpo. ¿Ya? Pero estamos trabajando en un cuerpo característica 0, no hay problema en dividir por cualquier número. Ya, ¿esta por qué es simétrica? Porque si yo cambio alfa por beta de orden, aquí cambia beta alfa y aquí cambia alfa beta, y es la misma cosa porque la suma es conmutativa, así que esto claramente es una forma simétrica, y ya estudiamos una sección completa sobre formas simétricas, sabemos cómo diagonalizarla, etcétera. Entonces es una forma simétrica. Ya, y esta que está aquí, si yo le cambio alfa por beta, me va a aparecer este número con signo más acá. Y aquí va a quedar
alfa beta con un signo menos. Ah, entonces el menos lo voy a poder sacar y uno se da cuenta que esta satisface esta condición. Entonces esta parte que está aquí es la parte antisimétrica. ¿Ok? Entonces toda forma es una suma de una simétrica más una antisimétrica. Ahora, no quiere esto decir que baste con que yo aprenda, baste con que yo estudie las formas simétricas y las antisimétricas y se acabó, ¿no? Porque resulta que aquí esta es una mezcla. Una F arbitraria es una mezcla de una simétrica más una antisimétrica. Entonces, conocer estas te da un cierto porcentaje del conocimiento, ya el 30%. Conocer las antisimétricas, el 30%, y te queda un 40% que es la mezcla de las dos. No es llegar y... O sea, esta suma no es directa, no es que... bueno, puede ser directa, no voy a hablar de esas cosas ya, porque no estamos hablando de espacios vectoriales, pero lo que estoy diciendo yo es que aquí pueden haber mezclas, no es necesariamente cierto de que una forma bilineal arbitraria baste con conocer la parte simétrica y la parte antisimétrica. Hay más información escondida por aquí, ¿ya? Ya, pero por lo menos ya sabemos las formas simétricas, y ahora en esta sección, que es la última, vamos a estudiar lo que son las formas antisimétricas, y también vamos a encontrar una forma estándar, ¿ya? Una forma estándar. Pero la forma estándar, mientras que estas formas simétricas tienen una forma estándar diagonal, estas no van a ser diagonalizables las antisimétricas, ¿ah? Pero van a ser en cierto sentido diagonalizables, pero donde los elementos de la diagonal no son números uno por uno, como en este caso, porque aquí la forma bilineal simétrica tiene una matriz diagonal con unos y menos uno. Entonces ahí los elementos de la diagonal son numeritos. 1, 1, 1 o menos 1, menos 1. O números de 1, van a ser bloques de 1 por 1. Estas también van a ser diagonalizables, pero los bloques en la diagonal van a ser de 2 por 2. ¿Ya? Entonces es lo mejor que se puede obtener. Ok. Y por supuesto que yo puedo, ya sabemos que cualquier forma bilineal tiene una matriz asociada, por aquí viene a alfa. Entonces, si el alfa está representado, si yo elijo una base aquí, ¿ya? Entonces, si yo elijo una base, o sea, C o B, ya démosle B, base del espacio vectorial, y el alfa lo escribo como combinación. Entonces esta la voy a escribir así, alfa 1 hasta alfa n, como es usual, y aquí entonces puedo escribir el alfa como combinación de la base con ciertos coeficientes, y entonces este x, este vector vertical, x1, ya, xn, entonces este va a ser el vector de coordenadas del alfa, y puedo hacer algo similar con el beta, y1 alfa 1 más yn alfa n, y aquí tengo el vector y, también es vertical, ¿ya? Entonces yo sé que esta lo puedo escribir así, este es el vector x, pero tengo que escribirlo horizontal para poder multiplicar por la izquierda, así que como la transpuesta, y aquí hay una matriz A, que es la que corresponde con la F, y aquí hay un Y, que es este que está acá, vertical. Y esta A, ¿qué cosa? ¿Qué matriz es? Es la matriz cuyos coeficientes son los valores de la forma en los elementos de la base, alfa i, alfa j. Esos son los coeficientes de la matriz A. Entonces, esto lo habíamos visto ya, que toda forma bilineal se corresponde con una matriz A, una forma bilineal arbitraria. Entonces, una arbitraria tiene una matriz arbitraria, que esta no tiene por qué ser simétrica ni antisimétrica, una arbitraria, ¿no? Ahora bien, cuando la forma es simétrica, nosotros vimos que la matriz era simétrica, es decir, que la transpuesta era igual a sí misma. Entonces, F es simétrica, pues aquí estamos recordando lo que vimos en la sección anterior. F es simétrica, sí, solamente si la matriz es simétrica, ya habíamos visto. Bueno, y similarmente, F es antisimétrica, usando esta definición. Ustedes ven que aquí, cuando yo cambio de lugar, lo que hago aquí es cambiar de lugar esto, entonces estoy haciendo la transpuesta. Entonces F es antisimétrica, sí, solamente si la transpuesta es el negativo de la matriz.
¿Ok? Es una matriz antisimétrica. Ah, y entonces aquí corresponde esta descomposición, corresponde a la siguiente descomposición. Una matriz arbitraria, yo la puedo escribir como la suma de una matriz simétrica. Esta matriz es simétrica, claro, porque si tú le tomas la transpuesta de la transpuesta, primero la transposición respeta multiplicación por escalar y suma, así que va a quedar la transpuesta de esta parte, va a quedar A transpuesta más A transpuesta transpuesta, pero a la doble transposición le corresponde A nomás. Entonces aquí te va a quedar A transpuesta más A, que es lo mismo, pero está escrito al revés, ¿no? Así que esta es simétrica, y aquí tengo una matriz antisimétrica. Y ustedes ven que funciona, porque aquí tengo A medios más A medio igual a. Aquí tengo A transpuesta medio y aquí tengo A transpuesta medio, pero con el signo menos, se matan. Y esta es antisimétrica, porque si yo tomo la transpuesta de esta matriz, ¿qué me va a dar? A transpuesta menos A transpuesta menos A. A me va a dar el negativo de lo que está acá. Entonces esta va a satisfacer esta condición. Esta es una matriz antisimétrica, ¿ya? Así que eso que está ahí, uno aprende en lineal 1, está acá. Eso. Ya, entonces lo que queda estudiar, por estudiar son las matrices antisimétricas. Ok. Entonces, veamos que no me falta ninguna página, 375, 376. Ok. Entonces, hagamos otra observación. Observación. Si F es antisimétrica, entonces F de alfa alfa, o pongámosle, trabajemos con la matriz AI alfa I. Entonces este es un elemento de la diagonal. F de alfa I es un elemento de la diagonal de la matriz A. Bueno, como es antisimétrica, si yo cambio de lugar estos vectores, me tiene que dar el negativo. Claro que al cambiar estos de lugar, como son idénticos, no se nota, pero igual tiene que aparecer el signo menos. Y entonces va a quedar que esto se pasa para el otro lado y queda que 2 veces este número es 0. Ah, entonces como la característica del cuerpo no es 2, entonces este tiene que ser 0. ¿Qué significa eso? Que si tengo una matriz antisimétrica, entonces va a tener puros ceros en la diagonal principal. Y aquí va a tener, aquí aparece el A12, y cuando yo le cambio de lugar los índices me aparece el A21, pero es que el A21 es el negativo de este, por la antisimetría, entonces aquí aparece menos A12. Aquí va a aparecer 1, 3, aquí va a aparecer menos A1, 3. ¿Ok? Y entonces, en resumidas cuentas, para yo describir una matriz antisimétrica, realmente me basta con decir cuáles son estos números. Aquí, por supuesto, que el último es un 0. Cuando yo conozca todos estos numeritos que están acá, estoy listo, porque si conozco todo este triángulo de números que están sobre la diagonal principal es puro 0. Si conozco el triángulo de estos elementos, también conozco este, porque aquí están los negativos de aquellos. Entonces, para describir todas las matrices antisimétricas, la dimensión va a ser el número de posibilidades que tengo acá. Aquí voy a tener n-1, porque este ya es 0, y aquí recuerden que hay n. Después aquí voy a tener, en la siguiente fila voy a tener n-2 posibilidades para los coeficientes, y así. Y aquí el último, más 1. Entonces, ¿qué va a resultar? La suma desde 1 hasta n-1 para la dimensión del espacio de las matrices antisimétricas. Va a quedar 1 hasta n-1 de los i's, y por la formulita del Carlitos Gauss, esto es n por n más 1 partido por 2. N es, cuando yo digo n me refiero al tope, al máximo aquí. Entonces este es mi, llamémosle m por m más 1, pero que m más 1 es n, porque hay que sumarle 1 a este. Entonces la dimensión es esa.
¿Ya? Entonces, consecuencia, el espacio de todas las matrices, el espacio vectorial de todas las matrices de n por n, porque aquí hay una A arbitraria de n por n, entonces ese espacio vectorial tiene dimensión n cuadrado. El de las matrices antisimétricas, esta es la dimensión. Y aquí me va a dar la dimensión del espacio de las matrices simétricas. En el caso de las simétricas, no solamente estos importan, bueno, estos importan, y recuerden que en el caso de las matrices simétricas aquí aparecen los mismos. Entonces, están estos, pero además tengo que tomar en cuenta los de la diagonal, que no tienen por qué ser cero, pueden ser arbitrarios. Entonces, va a haber esta cantidad más n. Entonces, voy a tener esta cantidad, pero tengo que partir de aquí con las posibilidades, distintas posibilidades para la diagonal. Aquí hay 1, 2, 3, n. Entonces tengo que ponerle más n. Entonces la suma va a ser hasta n. Entonces queda n por n más 1 medios. Eso. ¿Ya? Entonces este tiene las matrices antisimétricas tiene menor dimensión que el espacio de las simétricas. Pero la suma entre de ellos va a dar exactamente... Mira, fíjate, si esto es n medios, funciona. N medios, factor común, y aquí queda n más 1 más n menos 1. ¿Ok? Sacar mi cabezón. Profesor, ¿Vale? entonces n cuadrado es la dimensión de la matriz A. No, es la dimensión del espacio de todas las matrices. Porque la A era arbitraria. La A es arbitraria, es una matriz de n por n. Entonces aquí todo el número de dimensiones del izquierdo es la dimensión de las matrices de n por n, que es n cuadrado. Ok, aquí tengo n más n, 2n. Entonces va a quedar, estos se matan, aquí queda 2n, se cancelan 2, queda n por n igual a n cuadrado. Funciona. Entonces aquí tengo las dimensiones de los espacios. Ok. All right, bien, entonces ahora supongamos que vamos a hacer, entonces lo que voy a hacer yo ahora es enunciar el teorema principal de esta sección, pero voy a hacer la demostración del teorema antes que poner el enunciado. Entonces el argumento que empieza ahora es la demostración eventual del teorema, del teorema fundamental de esta sección, que es lo último que vamos a escribir en esta sección. ¿Ya? Entonces aquí doy la demostración primero. ¿Por qué? Porque si doy el enunciado es complicado darle enunciado, porque tengo que introducir un montón de notación para explicar el enunciado, y esa notación se introduce durante la demostración. Entonces lógicamente hacemos la demostración primero para no tener que definir tantas cosas. Ok, entonces aquí empieza. Sea F una matriz no nula, una forma bilineal, sea bilineal no nula y antisimétrica. Sea F una forma bilineal no nula y antisimétrica sobre B. Obviamente, no es necesario escribirlo, ahí está escrito. Sea F una forma bilineal sobre F, sobre B, sobre F no nula y antisimétrica. Como la F no es cero, ¿ya? Existen alfa y beta en B tales que F de alfa beta es no nulo. Ok. Entonces, voy a multiplicar alfa, entonces multiplicar y el cuerpo aquí, me parece que el cuerpo debería ser algebraicamente cerrado, entonces dice, a través de toda esta sección vamos a trabajar sobre el cuerpo, sobre un sobre un subcuerpo. Entonces el F va a estar que un subcuerpo de los complejos. Simplemente dice eso, que tiene características cero, pero no requiero que sea algebraicamente cerrado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí, yo quiero transformar este número
multiplicar, según lo que dicen aquí, dice multiplicar alfa por un escalar apropiado. Por un escalar apropiado. Bueno, a saber, el escalar apropiado va a ser este número. ¿Ya? Entonces, multiplicar alfa por un escalar apropiado, lambda, ese escalar por un escalar apropiado lambda. Y ese lambda va a ser realmente este número. ¿Ya? Pues, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que esto me dé 1. Bueno, claro, porque el lambda sale fuera porque es bilineal, ¿no es cierto? Yo tengo un escalar. Entonces va a quedar f de alfa beta partido por lambda, pero lambda es esto, así que me da 1. Entonces yo multiplicando alfa por un escalar apropiado, ¿ya? No va a ser por escalar apropiado lambda, entonces lambda va a ser no este, discúlpenme, no va a ser este el lambda, va a ser este, 1 partido por f de alfa beta. Y no nulo, no hay problema. Así que no necesito que sea algebraicamente cerrado, no necesito multiplicar por 1 partido por la raíz de nada. Este es el número, Jesus Christ, man, el número entero, lambda. Lambda sale fuera y queda 1 partido por y me da eso 1. Entonces yo multiplicando el alfa por un apropiado, escalar apropiado, puedo suponer que ese valor vale 1. Entonces desde un principio yo podemos suponer, cambiándole a este alfa le llamo lambda alfa, le cambio el nombre y le vuelvo a llamar alfa, etc. Típico que se hace en matemática. Podemos suponer que f de alfa beta vale 1, ¿ya? Para simplificar. De esta suposición paso a esta. Y aquí está el procedimiento, cómo llegar a eso. Fácil. Ok, entonces aquí vamos a ver que no se puede, vamos a ver por qué falla la diagonalización, la demostración. Okidoki, so, entonces ahora sea gamma, cualquier vector arbitrario, sea gamma en V arbitrario. Ok. Pero arbitrario ¿en dónde? Subespacio generado por alfa y beta. Sea gamma, cualquier vector en el subespacio generado por alfa y beta. Es decir, el gamma va a ser un cierto escalar por alfa más un cierto otro escalar por beta. Las letras romanas C, D son números escalares y las griegas son vectores. Y ahí tengo mi vector arbitrario. Está aquí en el espacio generado. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos calculitos. F de gamma alfa y F de gamma beta. Ok, mira, voy a ponerme una gotita en los ojos y ya vuelvo, ya. No me demoro nada. Y ahora sí, ahora está mejor. Profe, Ya. ahí dice gamma igual a C alfa más alfa beta o una D. D de dedo. Ahora sí se ve mejor. Sí, Ya. Ok, vamos a hacer estos cálculos. O sea, vamos a ver qué forma tiene la forma bilineal, valga la redundancia. ¿Qué aspecto tiene F sobre este espacio? ¿Ya? Entonces estamos tomando cualquier vector gamma y lo estamos pareando con el alfa. Entonces, ¿qué me va a dar? F de C alfa más D beta, coma alfa. Y recuerden ustedes que F de alfa, coma alfa es 0. Cuando el vector es el mismo en la
izquierda que en la derecha me da 0 por el argumento ese que donde demostré que en la matriz tenía puro 0 en la diagonal. Entonces aquí lo único que sobrevive es este. El t que sale fuera me da eso. Y aquí un argumento similar. Ahora el que se repite, el beta con beta es 0. Y aquí me va a dar c f de alfa beta. Ah, pero este es el negativo de este. Entonces obtenemos la siguiente igualdad. Entonces el gamma yo lo escribo como yo lo escribo como hay una 1, f de alfa beta es 1, así que esto es c, y este es el negativo, así que esto es menos d. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este c lo puedo reemplazar por el f de gamma beta, f de gamma beta por alfa. ¿Ya? Y aquí el t, el negativo se lo paso para allá, menos f de gamma alfa, coma beta. Entonces así el d tenía una vida muy corta, duró como 3 líneas, ¿cachai? El d de dedo. Así que esta es la fórmula a la que yo quería llegar. Eso. Y otra cosa, otra observación, dice que alfa y beta son necesariamente LI. Bueno, de aquí ya se puede ver que el alfa y beta son LI, porque si no fueran LI, significaría que el alfa es un múltiplo del beta, uno es múltiplo del otro, o al revés. Pero si fuera ese el caso, si el beta fuera lambda alfa, aquí me va a quedar lambda alfa y va a quedar el lambda afuera y va a quedar alfa con alfa, pero es que alfa con alfa es 0, no puede ser 1. Entonces, de hecho se ve de acá, esto implica, esta fórmula implica en particular que alfa y beta son LI. Al tiro, desde este punto, no necesito hacer todo eso. En el libro hicieron todo eso antes de mencionar esto. ¿Ya? Ya, entonces vamos a proceder. Ya sé entonces cómo se comporta, ya sé entonces cuál es la fórmula de la forma F en ese espacio. Profesor, Diga. ahí donde en la línea de f de gamma, coma alfa, ahí al final de la derecha, ¿qué dice? Que está Menos, bloqueado. eso que está ahí, lo voy a escribir acá, ¿ya? Menos D. Gracias. Porque aquí, ¿por qué este vale menos 1? Porque al revés es 1 y como al revés le cambio signo, me da menos D, ¿ya? Ya, Por eso, gracias. ya, el D lo despejé y lo puse acá. Ok, perfecto. All right. Tengo esa. Entonces, vamos a descomponer el espacio vectorial P. Y entonces, el W le vamos a llamar a S. Le vamos a llamar W. Al generado por alfa beta. Alfa beta. Entonces, estos son LI, así que este es un plano. ¿Verdad? Y en este plano, entonces, le vamos a dar un nombre después porque va a tener una cierta forma, la forma bilineal va a tener una cierta forma restringida a este subespacio. Y se va a llamar un plano hiperbólico, por razones que vamos a ver después. Profesor, Ok, dígame. aquí ¿qué está buscando? Más o menos no estoy entendiendo muy bien la idea. ¿Qué está buscando? Estoy buscando una descomposición del espacio. Ya. Eso. Y acabo de elegir el primer término. Este es el W1. Y ahora voy a buscar el W2. Que quiero que estoy diagonalizando mi matriz, pero no voy a poder porque para que sea diagonal tendría que ser de dimensión 1 estos pedacitos, pero lo mejor que puedo obtener es de dimensión 2. Entonces, eventualmente vamos a llegar a una matriz donde aquí aparece el bloque fundamental, es de dimensión 2.
S. Yes. Esos son los bloques fundamentales. Y desde dimensión 2, desde la matriz de un plano hiperbólico. Eso es lo que para allá vamos, ¿ya? Ya, ok. Claro, como yo les dije, en términos pedagógicos, no es lo mejor dar la demostración antes que el teorema, pero cuando el enunciado del teorema requiere que uno defina muchas cosas, entonces es más práctico dar la demostración, y en la demostración vas definiendo lo que necesita y después el enunciado sale al tiro. Eso, ¿ya? Pero ya sé que no es lo mejor, porque lo ideal sería trabajar así: teorema, demostración, teorema, ya. Pero bueno, hay veces que eso tiene que adaptarse, cambiar. ¿Cachai? So, ahí tengo el W. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es un proceso inductivo. Ahora voy a considerar el ortogonal. Entonces, ¿qué cosa es el ortogonal? Son todos los vectores delta en B, tales que anulan a todo W, es decir, matan al alfa y matan al beta. ¿Okay? Entonces esto equivalentemente se puede escribir así: son todos los delta en B, tales que f de delta gamma igual 0 para todo gamma en W. ¿Ya? Es como similar al anulador. Es el ortogonal. Eso. El ortogonal. Ok. Entonces, afirmación, y esto es fundamental, afirmación que el B es la suma directa de estos dos. Es decir, que todo vector aquí se escribe como una suma de un vector acá más uno aquí, y la intersección de estos dos espacios es el espacio C, el subespacio C. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el truco? ¿Cuál es la manera de hacerlo? O sea, epsilon, las letras que usan, yo no sé, discúlpenme, pero están enamorados de las letras griegas en este libro. Sea epsilon un vector arbitrario en B, ¿ya? Y voy a definir el gamma de esta forma: f de epsilon beta alfa, mirando acá, mira, similar, menos f de epsilon alfa beta, similar a eso. Así que este es mi gamma. Y mi delta, lo voy a elegir así: epsilon menos gamma. Le llamo delta porque yo quiero que realmente esté acá, que mate a todo. ¿Será cierto que mata a todo? Veamos. Tendría que, es mejor verificar dos cosas nomás. Con dos, no para no todo verificarlo con todo gamma, me basta con hacerlo para alfa y para beta. Esa era la idea de definirlo así primero, no así. All right. So, veamos. Entonces voy a hacer f de delta alfa. F de delta alfa. F de epsilon menos gamma con alfa. Ya, y esto, f de epsilon alfa menos f de gamma alfa. Ya. Aquí que tengo f de epsilon alfa menos, y este contra s, f de. Y entonces aquí tengo que hacer, entonces aquí hay que tener cuidado ya, pues no equivocarse. Mejor escribo abajo porque me va a faltar espacio, no van a ver el lado derecho. ¿Ya? Aquí. F de epsilon alfa menos f de gamma. Y ahí te puse el alfa, ¿ya? Bueno, yo sé que alfa contra alfa se matan, ¿ya? Así que voy a quedar f de epsilon alfa menos, y este menos y menos me da un más. Y este sale fuera porque es escalar. Ah, pero es que f de beta alfa es el negativo de f de alfa y beta. Pero es que f de alfa y beta era 1.
Ya, porque este compadre que está aquí vale menos 1. Y eso me da 0. Así que este realmente pertenece al ortogonal. Ah, verifiqué uno solo nomás, me faltó la otra mitad con beta. Ya, pero como yo soy flojo, hasta para usar el borrador soy flojo. Este paréntesis se matan, me queda f de epsilon beta a alfa con beta, que es 1. Voy, aquí me falla. No me falla. ¿Por qué no me falla? Porque me olvidé de algo. ¿De qué me olvidé? Wait a minute. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ya, por ser atarantado. A ver. De nuevo. Ya está bien. Epsilon beta, gamma beta, negativo. Epsilon beta, gamma beta. El gamma está acá. ¿Está bien escrito? Sí, sí lo está. Aquí está el beta. Este se mata. Este no. Epsilon beta, alfa beta. Ah, pero que aquí, que alfa con beta y menos 1. Este no cambia. Porque menos, yo lo cambié antes porque apareció un menos 1. Menos. Entonces aquí queda menos f de alfa beta. Ya, pero este vale 1 y aquí tengo la misma cosa. Me da nuevamente lo mismo. 0. ¿Ya? Entonces, efectivamente pertenece al ortogonal. Bueno, y obviamente que este epsilon con el cual yo partí es este numerito, primero este gamma más este numerito. Sí, porque gamma más esto, los gamma se matan aquí a epsilon, es cierto. Y este numerito entonces pertenece acá y el gamma pertenece al W. ¿Por qué? Porque el gamma es una combinación de alfa y beta, una combinación lineal, así que este claramente pertenece al W. ¿Ya? Así que demostré que es una suma. ¿Por qué es directa? He ahí el problema. Bueno, veamos. Falta probar eso nomás. Que hay que la intersección es trivial, ¿ya? O sea, pero es que claro que debería hacerlo, porque yo sé que cualquier vector que esté en W, entonces si gamma está en W y al mismo tiempo en el ortogonal, por estar en W realmente se escribe de esta manera, como lo habíamos visto. El gamma se escribía así, f de gamma beta, alfa, por el hecho que está en W. Esto lo vimos antes, hace un rato. F de, cuando teníamos el C y el menos D, ¿se acuerdan? Esta fórmula es la que estoy usando. Ahí tengo, ¿ya? Por el hecho de estar en W y por el hecho de que están en ortogonal, debería ser cierto que mata, como está en el ortogonal, mata al alfa y mata al beta. Ya, pero aquí ya mata al alfa. Si mata al alfa, bueno, esto aquí, veamos cuánto vale el lado izquierdo. F de gamma alfa. F de gamma alfa. Alfa con alfa 0. O sea, que queda menos F de gamma. Espera. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Tengo el gamma acá y estoy suponiendo que está acá. Entonces estoy suponiendo esto. Estoy suponiendo que está en el ortogonal. Para estar en el ortogonal tiene que ser estos dos ceros. Pero es que si f de gamma alfa y f de gamma beta 0, entonces este compadre vale 0 por esto y este compadre vale 0 por esto, por lo tanto el gamma vale 0. Por lo tanto la intersección es 0. ¿Ya? Obvio. Entonces ahí está, suma directa. Bien. Ya. Suma directa. Y ahora entonces puedo aplicar inductivamente el mismo argumento. Me tomo un par de vectores aquí. Ya no los puedo llamar alfa beta, los puedo llamar alfa 2, beta 2. Ya, entonces existe alfa 2, beta 2 en el ortogonal, tal que f, a menos que, claro, a menos que
que la forma restringida aquí sea 0. Entonces veamos, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si la forma bilineal restringida al ortogonal es 0, no hay nada que hacer. Dígame. Al principio el gamma se definió como f de gamma, beta por alfa menos... No, f de epsilon como beta. Ya, Esto, ¿por qué Jorge, se puede escribir como epsilon o como... no se puede escribir, no, estoy definiendo. Me estoy dando un epsilon arbitrario y defino gamma de esta manera. Y este gamma está claramente en W, y este es el gamma que me sirve. ¿Ya? Porque este gamma demuestro que está en el ortogonal. O sea, perdón, demuestro que está en el W y que la diferencia epsilon menos gamma está en el ortogonal. Entonces ahí tengo mi descomposición. Este gamma no tiene nada que ver con este. Esta expresión no tiene nada que ver con esta. ¿Ya? Esta expresión viene de antes. Lo vimos hace un rato cuando, ¿se acuerdan cuando yo dije sea gamma, C alfa más D beta? Y después le dije, el C y el D se pueden escribir en términos de la F así y así. Eso. Así que esto que está aquí viene de antes de la afirmación. Este gamma se definió así dentro de la afirmación. De hecho, debería haber usado otra letra para no confundirme con eso. ¿Ahora quedó claro? ya. Sí. Ok, entonces, si la forma restringida a W ortogonal es 0, estoy listo, porque mi matriz va a tener un solo bloque de 2 por 2. ¿Ya? No sé qué bloque va a ser aquí, pongámosle un bloque de 2 por 2. Estrella, 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 estrella. ¿Ya? Y el resto es 0. ¿Ya? Porque estoy suponiendo esto. Entonces este va a ser un caso bastante simple. Entonces el caso 1 y el caso, si f restringido al no es 0, entonces puedo repetir el argumento. Entonces existe un alfa 2, beta 2 en el ortogonal, tal que f de alfa 2, beta 2 no es 0, ¿ya? Y nuevamente alterando cambiando el escalar, puedo suponer que esto vale 1, y el mismo argumento se repite, ¿ya? Entonces, es una cosa inductiva. Ok. Dice, ahora la restricción de f al ortogonal es una forma antisimétrica, bilineal antisimétrica, sobre este espacio de dimensión más chica. Esta restricción podría ser 0. ¿Ya? Aquí está el caso. Si no lo es, entonces existen vectores, en el libro le llaman alfa prima y beta prima. ¿Ya? Alfa prima y beta prima, tal que esto no es 0, ¿ya? Tal que esto vale 1, entonces como no es 0 puedo suponer que vale 1, como en el caso anterior. O sea, repetir todo. ¿Ya? Entonces, si definimos a W' como el generado por alfa prima, beta prima, y se repite todo. ¿Ya? Ok, entonces vamos a tener que este va a ser, entonces este W' también se parte en el ortogonal. O sea, el ortogonal, esto que está aquí es el ortogonal a su vez lo puedo descomponer de la misma manera. Y ahora aquí aparece el ortogonal del W'. ¿Ya? Y toda esta suma que está aquí es lo que era el ortogonal de este. Y entonces se itera repetidas veces. Pero nótese que este es de dimensión 2, este también, entonces una suma directa de subespacios de dimensión 2. ¿Ah? Y, ok, entonces podemos continuar de esta manera. Entonces después, aquí, si la forma restringida a este pedazo es 0, me detengo. Si no lo es, repito el argumento y obtengo un W segundo. Profe, Diga. ¿por qué f es una
forma bilineal antisimétrica sobre W ortogonal. Eso es porque el W ortogonal es un conjunto del... Porque era una forma, la F, partimos que era antisimétrica sobre todo B. Por lo tanto, si yo la restringo al W ortogonal, quiere decir que estoy tomando el alfa y beta dentro de W ortogonal. No. Si estos los cambio de lugar, todavía me va a dar un negativo, menos el anterior. Va a seguir siendo antisimétrica sobre este. No cambia eso. Son los mismos valores nomás. Son la misma forma. Está siendo restringida. Estoy tomando los vectores de una bolsa más chica, eso es todo. No cambia su naturaleza por restringir el dominio. ¿De acuerdo? Así que voy obteniendo formas antisimétricas en espacios más chicos, subespacios de dimensión más chica nomás. Eso es todo. Ok, yo creo que ya ahora lavamos las manos, ya vuelvo, ¿eh? Sí. Ok, so, ¿está bien ese reloj? ¿Qué hora es? No tengo idea qué hora es. Ese reloj parece que está mal. Son las 5:15. ¿Las 5 cuánto? Las 5:15. Está bien el reloj, ya. Está bien, no, la pila no se ha muerto, está bien. Se está moviendo. Yes, se pasa que yo soy ciego, eso es todo. Ok, so, entonces continuamos de esta manera. Entonces, en el caso de dimensión finita, que es el que nos preocupa, entonces obtenemos así obtenemos una sucesión de pares, una sucesión de pares de vectores. Oh, man. Chalequita este lápiz, perdí la tinta. Ya. Una sucesión de pares de vectores. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Ya no lo llama alfa y beta ni prima ni de segunda prima porque se le van a acabar las primas allá. Alfa K, beta K. Existe una sucesión de pares de vectores con las siguientes propiedades. F de alfa J, beta J, o sea, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, el mismo J. Siempre vale 1. De J igual 1 hasta K. B. F de alfa I contra alfa J va a ser lo mismo que F de beta I contra beta J. Y igual beta y F de alfa I, beta J, 0 siempre. Alfa I contra alfa J, es decir, alfa 1 contra alfa 2, apareando los alfas de un par con los alfas de otro par, siempre 0. ¿Ya? ¿Y por qué motivo? Porque la suma es directa. ¿Ya? Porque no tienen... es una suma ortogonal, ¿ya? Una suma directa, entonces... ¿por qué? Porque este alfa 2 vive en el ortogonal de este, entonces obviamente que tiene que ser 0. Y eso, los alfas de diversos pares se matan entre ellos, vía bajo F. Lo mismo con los betas. Beta 1 con beta 2 se matan entre ellos porque pertenecen a pares distintos. ¿Ya? Aquí el I distinto, J obviamente. Y alfa I de J, quizá hay un error de imprenta aquí. No, está bien. Alfa I contra beta J, es decir, alfa 2 contra beta 1 también se matan porque viven en pares distintos, son ortogonales. Así que tengo todas esas propiedades y el C
que el V se escribe así, W1, ¿dónde va a ser el WI? Lo estoy definiendo así ahora, ¿ya? El generado por este par. Lo defino ahí arriba porque no tengo mucho espacio acá abajo, pero debería definirlo acá abajo. Bueno, aquí tengo W1 más W sub K, suma directa W sub 0. Aquí hay un miembro, la oveja negra de la familia, eso. El pariente lejano con problemas judiciales. Acá está, W sub 0. Aquí todo perfecto y aquí es la parte degenerada, ¿ya? Entonces, ¿dónde todo vector, esa es la parte degenerada, todo vector en W sub 0 es ortogonal a todo. Ortogonal a todos los alfa j y beta j. Y la restricción de la forma a este espacio es la forma 0. O sea, porque en algún momento, ustedes se acuerdan, yo iba restringiendo la F al ortogonal, al W ortogonal, en alguna parte iba suponiendo que no era 0, pero como la dimensión, estamos trabajando en dimensión finita, en algún momento voy a tener que el F restringido al W sub 0 sea 0. Podría suceder que este fuera el espacio 0, o sea que realmente no existe. En ese caso la forma es no degenerada, va a tener rango maximal, ¿ya? Pero nótese que para eso, para que pase eso, la dimensión tiene que ser par, la dimensión del espacio, porque tengo 2, dimensión 2, dimensión 2. Entonces, si tiene que tener dimensión par porque si la dimensión de B es par y cada uno de estos par, esto tendría que tener dimensión par, ¿ya? O digamos de otra manera, si este tiene dimensión impar, este tendría que tener dimensión 1 o 3, porque aquí tengo puros pares, 2, etc. Por eso lo vamos a ver después. Vamos a ver que la forma, el rango va a ser 2 veces K. Es decir, el rango maximal, es decir, el rango es n, 2K tiene que ser n, por lo tanto n es dimensión par, igual a 2K, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después. El mismo teorema. Ok, ahí está. Y ahora viene el gran teorema. Este es el teorema abstracto. Y uno dice, bueno, ¿y cómo encuentro los datos que me van a dar acá? Ahí es donde es útil los apuntes, o el método matricial de los apuntes. Sea B de dimensión n sobre F, y el F está contenido en los complejos, ¿ya? Y sea F una forma bilineal, ¿ya? Sea F una forma bilineal antisimétrica. O sea, F una forma bilineal antisimétrica. Entonces, el rango, porque aquí esta es la parte degenerada, entonces el rango es la parte previa, no degenerada. Entonces, el rango R, rango de F, es 2K, par. El rango es par. Entonces, el rango de F es par, y si R es 2K, entonces R es 2K par, y existe una base ordenada, existe una base B de B, existe una base ordenada para B en el cual la matriz de F es la suma directa de la matriz 0 de n menos R por n menos R, ¿ya?
Esta es la dimensión n menos r. N menos r es la dimensión del W sub 0, porque aquí tengo dimensión n. Y aquí tengo dimensión 2k, que es r. Así que n menos r es la dimensión del W0. Ahí donde la forma es 0. Así que tengo n menos r, una matriz 0 así gorda, de n menos r por n menos r. Y aquí, ¿qué aparecen? Dice, es la suma directa de la matriz 0 y k copias, y aquí vienen k copias de la matriz. Y es de 1 hasta d sub k. Donde esas matrices hay k copias de una misma. Todas las matrices estas son todas iguales. De 1 hasta d sub k. Son todas iguales a esta matriz. ¿Ok? Esa es la forma estándar. Y eso es lo que demostramos. O sea, todavía no hemos demostrado. Falta un pedacito de la demostración. Está casi todo escrito. Entonces, claro, entonces, ¿qué? Ahora en la demostración, este es un preámbulo y la demostración realmente viene acá la demostración, pero son dos líneas, porque ya hicimos todo. La gran parte de la demostración se hizo antes del enunciado. Gran parte de, se hizo antes. Pues ahora hacemos demostración. Entonces, esta es mi base. Alfa 1, beta 1. Lo mismo de antes, ¿ya? Alfa 2, beta 2. Así lo voy a ordenar. Al final, alfa K, beta K, el último. Y los restantes, de gamma 1 hasta gamma S, esto que está aquí es base de W sub 0. Arbitraria, elijo una base cualquiera del W sub 0. Y aquí tengo entonces esta B, es una base de B, todo B, porque el B es W1, suma directa, W sub K, suma directa W sub 0. Entonces simplemente estoy usando la base de esta parte y le estoy agregando una base cualquiera del W sub 0. Ok. Entonces veamos por qué entonces dice desde A, B y C. Recuerden la condición A. A decía F de alfa J, beta J igual 1. Eso es lo que decía para J igual 1 hasta acá. Entonces aquí me va a dar con J igual a 1, voy a obtener el primer bloque. Mira, con J igual a 1, obtengo un bloquecito así. F de alfa 1, beta 1 era 0 por la parte, F de alfa 1, F de alfa 1, beta 1 es 1 por la parte A. Entonces aparece un 1. Wait a minute. La base aquí es alfa J, beta J, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Aquí en la diagonal estoy haciendo la forma, estoy haciendo la matriz, estoy buscando la matriz de la F. Y aquí recuerden que va aquí lo que va adentro es F de alfa J, beta J. Eso es lo que va adentro. Entonces tengo que hacer F de, aquí en la diagonal va alfa 1, porque alfa 1 o alfa J, entonces aquí va a quedar. Hagámoslo con J igual a 1 para no tener que pelear con el índice. Ok. J igual a 1. Alfa 1, alfa 1. Entonces, este es el primer vector de la base. Entonces aquí va F de alfa 1, Y aquí viene F de alfa 1, beta 1. Que debería llamarlo alfa 2, pero no se llama porque el alfa 2 es otro, ¿cachai? So, anyway, F de alfa 1, beta 1, y aquí viene están ordenadas aquí. Entonces, este es 1, 2, y aquí tiene que ir al revés. B1, B1, alfa 1. Y aquí F de beta 1, beta 1. Pero es que alfa con alfa se matan siempre. 0. Este compadre es 1, por hipótesis. Y aquí están al revés. Tengo que darlo vuelta. El costo es por un signo. Ya, ahí está el bloque de 1. ¿Ven que son de esta forma?
Y son todos, hay K de ellos, K. Porque hay hasta acá. Y después, y en el último, la forma, cuando la evalúo acá, esto mata a todo. Se matan incluso entre ellos, tienen un instinto homicida. Se matan entre ellos. Así que da la pura matriz 0. Todos se matan ahí por puro 0. Ok. Creo que me olvidé la parte importante de traer agüita fresca. ¿Verdad? Voy a buscar agüita ya. Con un vaso estoy listo ya. Dice, ya terminó el teorema. Aquí se acabó la demostración. Ya, se acabó. Una consecuencia, dice, una consecuencia de lo anterior es que si F es antisimétrica, si F es antisimétrica y no degenerada, entonces, ¿qué significa eso? Que el rango es máximo. El rango no degenerada significaba eso, que el rango era maximal. Es decir, la dimensión. Pero es que yo sé que el rango es 2K. Entonces, significa esto que la dimensión de B tiene que ser par. 2 veces K, 2 veces algo. Ok. Y si la dimensión es exactamente par, 2K, y si la dimensión de B es 2K, entonces existe base ordenada que es alfa 1, beta 1 hasta alfa K, beta K. Existe una base así beta, tal que F de alfa I, beta J, es muy larga. Me da 0 si I distinto de J y 1 si I igual a J. Yes. Si son distintos me da eso y F de alfa I, alfa J igual F de beta I, beta J igual 0. Es la matriz de F en esta base ordenada es la suma directa de K copias de la matriz antisimétrica D1. F, la matriz de F en esta base va a ser D1 hasta D sub K. 0, 0. No hay parte degenerada, no hay 0 más abajo. Y D sub I es la matriz estándar, antisimétrica. Esta es la matriz de 2 por 2 antisimétrica por excelencia. Antisimétrica porque tiene 0 en la diagonal y si toma la traspuesta da el negativo de la matriz. Porque aquí si hace la traspuesta da un 1 positivo y aquí un negativo y se va a hacer menos. Porque eso es el trozo, la matriz de 2 por 2 es fundamental. Ok. Diga. ¿Podría explicar de nuevo la parte A de la pizarra izquierda? Acá. Sí. Esto ya lo vimos. Aparece... Ah. Pero la matriz, ¿de dónde sale? ¿Cuál matriz? Esta.
los coeficientes de esa matriz. ¿Ya? O sea, el f de alfa 1, alfa 1, f de alfa 1, beta Sí, 1, porque f de ya alfa. habíamos visto que f de alfa con alfa era 0 siempre cuando se repite el mismo vector, porque recuerda que si yo los cambio de lugar me cambia el signo. Así que tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, ¿y aquí qué viene? Pues aquí tengo que hacer f del primer vector de la base, consigo mismo. Aquí f del vector, del segundo vector, consigo mismo. Ambos son ceros. Y ahora tengo que hacer posición 1, 2. F del primero con el segundo. Y aquí posición 2, 1. F del segundo con el primero. Pero que este que está aquí no es lo mismo que ese, porque están cambiadas las variables. Y yo para Ah, profe, volver creo a cambiar me que aparece un menos. Ahora sí. sí, esa es como la matriz que representa a la forma bilineal en el W1. Correcto. Ah, Eso. y como después se suman, después aparece en la diagonal. Como Son de, copias de lo mismo nomás. ah, Es fácil así, pero ¿qué pasa si yo te doy una... ¿qué pasa si yo te doy una forma, una matriz antisimétrica? ¿Cómo lo vas a...? Un ejemplo, digamos. ¿Qué pasa si yo te hago un ejemplo? O sea, te digo... Mira, esta. Sorry, let me see. No, esta no está bien, esta no está bien. Hagamos una... Diablos, en alguna parte me equivoqué. So, 1, 2, 3. Ahí sí. Esa es antisimétrica. Si tú le haces la transpuesta te va a dar el negativo. Porque mira, la transpuesta de esta es esta columna, pero con el signo cambiado. La transpuesta de esta es esta columna, pero con el signo cambiado. Le cambié el signo a todo. El menos 1 se transformó en 1, el 4 en menos 4. Ok, estamos bien. Esta, si le cambio el signo, me da 2, 4, negativo 6. Entonces este es el negativo. Ok, perfecto. Y esta es el negativo de esa transpuesta. Si transpongo esta, me da menos 3, menos 5, menos 6. Perfecto. Entonces esta es antisimétrica. Tiene 0 en la diagonal, etc. Y entonces, ¿cuál es la forma estándar? ¿Cuántos Ds hay? Porque esta es de 4 por 4. Así que o va a tener dos posibilidades. Va a ser así o va a ser así. Y este es una 0, este es 0 de 2 por 2. Ya, ¿cuál de las dos vale? ¿Cuál es cuál? ¿Y cómo llego a saber? Y eso es lo que está en los apuntes. Los apuntes 2 y 3. Se hace un método que vamos a examinar en la próxima hora. El método de cómo obtengo la forma estándar usando el método de Gauss. ¿Ya? Esto. Parto con esto, pongo la identidad acá. ¿Qué operaciones tengo que hacer? Eso es lo que vamos a ver en la próxima hora. ¿Ya? Y ahí se va a acabar esencialmente el curso, como después de hacer más ejercicios nomás. Aquí se acaba el libro de Hoffman y Kunze para nosotros. ¿Ah? Which in another form, bla, 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 bla. The reader should verify that, bla, bla, bla. J la matriz, bla, 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 ya. Sí. Ya, bueno, pero eso no me interesa porque lo que me interesa es hacer cálculos. Ya, entonces hagamos 5 minutitos de cálculo. A ver si podemos hacer esto. Bueno, pero mira, lo que tenemos que hacer ahora es tomarlo con calma, porque tenemos tiempo, tenemos la próxima hora, tenemos la clase de mañana, tenemos la clase extra el miércoles. O sea, esta semana ustedes ya deberían quedar listos para la prueba, ¿ya? Con todos los ejercicios que vamos a hacer. Eso. Ok, hagamos uno. Entonces, aquí termina la materia del curso y volvamos a la parte, no vale la pena realmente porque quedan 5 minutos ya, pero recuerden ustedes que en la vez anterior, que fue una clase de ejercicios, no de materia, estuvimos viendo estuvimos revisando los apuntes 2 y 3 del curso, ya, y estábamos haciendo el ejemplo 2.2.
que eso es lo que yo recuerdo. No sé si lo terminamos. El 2.2, que era diagonalizar por congruencia una matriz simétrica, que todavía estábamos en la parte simétrica. ¿Ya? Y eso vamos a continuar a las 6, ¿ya? Porque ahora no tiene sentido empezar. Podríamos hacerlo, sí, porque después queda todo grabado aquí. Ya, hagamos, ya. No hay que ser flojo, hagamos los 5 minutos que quedan, ¿ya? Entonces, lo que estábamos haciendo la vez anterior, entonces ahora vamos a continuar con la revisión de la tablet, de la apuntes 2 y 3, ¿ya? Ok, entonces aquí estamos de vuelta en ejemplo, entonces aquí estamos en apuntes, página 11. Okay, creo que en eso quedamos, porque aquí estábamos en esto, ejemplo 2.2. Y me decían, diagonalice por congruencia esta matriz. 1, 2, 3, 2. 2, 3, 5, 8. 3, 5, 8, 10. 2, 8, 10, menos 8. Esta era simétrica. Es simétrica. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 3, 5, 8, 10. 3, 5, 8, 10. 2, 8, 10, menos 8. 2, 8, 10, menos 8. En cualquiera de ustedes quieran verlo es simétrico. Ok, entonces lo que había que hacer acá era realizar operaciones elementales. Y esto ya lo habíamos hecho, debe estar en un video, ¿ya? Pero hagámoslo de nuevo. ¿Qué cuesta? Aprovechemos los minutitos que quedan. Ok, tengo 1, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 8, 3, 5, 8, 10, 2, 8, 10, menos 8, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Aplicar. Bueno, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Este menos 2. Entonces va a quedar 1. Esto no lo voy a escribir porque esto lo voy a matar con las operaciones por columna. Entonces yo sé que esto se va a transformar en ceros. Así que al tiro lo pongo ceros. ¿Ya? All right, yes. Entonces ahora tengo que hacer F2 menos 2F1, el método de Gauss. F3 menos 3F1, F4 menos 2F1. Entonces va a quedar este menos 2, se va a quedar 0. Este menos 4, menos 1. Este menos 6, menos 1. Este menos 4, 4. Estoy nuevamente haciendo F2 menos 2F1. Este menos 2, este menos 4, este menos 6, este menos 4. Bien. Aquí va a quedar 0. 5 menos 3 por 3, 6. Menos 1. 8 menos 3 por 3, 9. 10 menos 3 por 2, 6. 4. Ok. Is that right? Yes. Este menos este. 5 menos 6 menos 1. Bien. Y ahora este menos 2. 0. Este menos 2. 4. Este menos 2. 6. Sorry, 4. Hay un 8 ya. Dije, este menos 2 por 3, 6, 4. Este menos 12. Y aquí las operaciones por fila solamente se registran. Se queda 1, 0, 0, 0, menos 2, 1, 0, 0, menos 3, 0, 1, 0, menos 2, 0, 0, 1. Ya, y eso a la próxima, cuando volvamos a las 6, continuamos. Esta, nótese que sigue siendo simétrica. Y ahora me reduje, no, aquí no, por supuesto que hay que hacer las operaciones por columna correspondientes, C2, menos 2, C1, etcétera, que no se registran a este lado, pero sí tuvieron efecto acá. Y aquí no tiene ningún efecto en la operación por columna, puro 0 acá.
¿Cachai? Porque columna 1, columna 1, columna 1 no tiene efecto, 0, 0, 0. Ok, so, me queda una submatriz que sigue siendo simétrica. Ya, ok, aparo la grabación, pues se va a cortar.